Vamos de vuelta al sur de Francia con Daniel Mejía, que está ahí, para hablarnos un poco de todo esto que ya adelantábamos, lo que también está repercutiendo en la guerra entre Rusia y Ucrania, a todo lo que tiene que ver Europa. Daniel, de vuelta, buenos días, ¿cómo estás? Hola Silvia, ya de vuelta y muy bien, gracias. Conectados nuevamente con este tema que también es relevante para toda la comunidad internacional y tiene que ver con la guerra de Ucrania y Rusia, ¿no, Silvia? Sí, así mismo. Contanos el material que vamos a ver para después poder ir desarrollándolo un poco contigo. Estupendo. Bueno, este material se inspira un poco en los más de 8.075.000 refugiados que ha recibido Europa en lo corrido de un año de guerra. Ya hablaremos más a fondo de las cifras de víctimas civiles, también de víctimas militares que deja esta guerra después de un año, y un adelanto es también la manera como ha sido calificado esa apatía, por no decir, digamos, ese sentirse ajeno a la guerra de parte de muchos países de América Latina que aún manifiestan que son neutrales ante la guerra de Rusia y Ucrania, en medio de no solo las miles de víctimas fatales que ha dejado esto, que ya es una gran tragedia, sino también del gran impacto económico que ha tenido para la región. Así mismo, Daniel, concuerdo contigo, cómo nos estamos haciendo un poco desinteresados de la situación, y mismo de repente Europa. La otra vez estaba escuchando a una persona que está en España diciendo que no, ahí no tienen ninguna repercusión. No, están totalmente equivocados, tienen absoluta repercusión con los aumentos y la inflación que se está dando en varios países, hasta un 17% incluso en Inglaterra. Vayamos primeramente a ver el informe, Daniel, y después hablamos y debatimos un poco aquí contigo y con Diego sobre lo que está pasando actualmente entre Rusia y Ucrania. Vemos el informe. Muchas gracias. Informando desde el este de Europa, donde vamos a hablar hoy de la situación financiera y de las alianzas y de la guerra económica que se está viviendo contigua a la guerra precisamente también militar que hay entre Rusia y Ucrania. Y es que precisamente la guerra financiera ha traído hoy que exista una nueva alianza entre países como Irán, Rusia y China. Pero dentro de esta alianza, recordemos que una de las sanciones, Silvia, que interpuso Estados Unidos sobre Rusia fue sacar a este país del sistema SWIFT, que es el sistema financiero que le permite a Rusia manejar muchas transacciones con todo el mundo occidental. Pues Rusia fue sancionado y está por fuera del sistema SWIFT, que es el sistema bancario internacional. También lo está Irán. Estos dos países se aliaron y crearon su propio sistema financiero, así que los bancos de Irán y los bancos de Rusia están en ese sistema. Ahora han invitado a China, pero ¿por qué China no ingresa a ese sistema que ha creado, este nuevo sistema que ha creado Rusia para aliarse con Irán y también con China? América está en línea con el mundo y por eso estamos con este informe especial para En Línea de América. ¿Qué pasa en Ucrania? ¿Qué pasa en Ucrania? ¿Qué pasa en Rusia? ¿Cuál es la guerra que existe ahora más allá del mundo militar? ¿Cuál es esa guerra económica y qué viene para los próximos meses? Este es un informe especial preparado para todos ustedes desde el este de Europa. Daniel Mejía Lozano. Bueno, ahí teníamos, Daniel, y es cierto, habían salido por una penalización del sistema SWIFT. Explicarle a la gente que el sistema SWIFT es el sistema que todos usamos para hacer transferencias internacionales. Por ende, nosotros hoy no podemos transferir ni recibir plata. Y las transferencias SWIFT, para hacerlo rápido, explicarle a la gente, es del banco internacional que vos estás transfiriendo, ya sea el mío aquí en el plano local en Paraguay. Primero se va a una cuenta bancaria en Estados Unidos, el mío al menos trabaja así, y esa cuenta bancaria es del banco donde voy a transferir finalmente la plata, el dinero que yo tengo para transferirte, por ejemplo, a vos, Daniel, que estás en España. Primero la cuenta se va ahí,
a un banco de Nueva York, es el mío en el caso, y ese banco lo deposita en la cuenta bancaria que también tu banco tiene en Nueva York, y de ahí el banco se encarga de distribuirlo a tu cuenta personal, y esas son las transferencias SWIFT de las cuales hoy Rusia y Ucrania e Irán no participan. Pero algo muy importante, esto también involucra en el plano financiero a lo que tiene que ver Latinoamérica. ¿Por qué? Porque nosotros particularmente, si vamos a irnos al plano local de Paraguay, compramos o en realidad vendemos carne, y hoy hay una realidad de que no están cobrando los proveedores de carne, lo que le están proveyendo a Rusia, carne que ya fue vendida hace casi un año posterior al inicio de la guerra, y entonces obviamente al no cobrar y después al requerir, tienen impedimentos, ya que debido a las amonestaciones que bien nos hablaban, hoy también es otro segundo motivo de no poder o que se atrasen los pagos a Paraguay desde Rusia. Así es, Silvia. Sumado a ello, pues la noticia también es cómo se está generando una alineación estratégica en la guerra entre Rusia, China e Irán. Y pues China es un país muy fuerte económicamente. Sin embargo, China no ingresó a ese nuevo sistema que crearon en Rusia, que es parecido al sistema SWIFT, pero digamos, con su propio lenguaje, un sistema creado para los bancos de Irán y de Rusia. China no está dentro de ese sistema aún, porque si ingresara China a ese sistema sería sancionado también por Estados Unidos. Y esa sanción, como bien usted lo explica, Silvia, hace que exista un bloqueo económico. ¿Por qué no pueden haber transacciones internacionales ni con América Latina ni con ningún país del mundo que esté dentro del sistema SWIFT? Y dentro de... Sí, Silvia. No, exactamente, porque China tiene muchos intereses particulares en América Latina y su dinero tiene que ser tanto la exportación y la importación, pero sobre todo a lo que se dedica a China, tiene que pasar por los bancos de Estados Unidos para llegar a las cuentas bancarias de los países con los que está trabajando en América Latina. Ahora, sumado a esto, hemos preparado también para este informe, en línea, el análisis de la visita de Olaf Scholz, el canciller alemán, a algunos países de América Latina, y cuál fue la respuesta frente a su apoyo a Ucrania en esta guerra. Estuvo hablando con Gustavo Petro en Colombia, también con Fernández en Argentina, donde le solicitó el apoyo del canciller alemán para que enviaran armamento ruso. Hay 6 países de América Latina que poseen armamento ruso. ¿Qué países son los que poseen armamento ruso? Son Colombia, Argentina, México, Perú y también Ecuador, por supuesto, y Brasil. Estos son los 6 países que tienen armamento de diseño ruso, y que puedan donar ese armamento a Ucrania, pues le da una facilidad logística a Ucrania, porque los soldados ucranianos están familiarizados con ese sistema, no con el sistema americano o europeo del armamento que han recibido recientemente. Sin embargo, Fernández le negó la posibilidad al canciller alemán de donar algún tipo de armamento, como también lo hizo Petro. Gustavo Petro manifestó que preferiría que ese armamento se pudra como chatarra en Colombia. Digamos que esa es la respuesta que dan estos mandatarios al canciller alemán, y esto de alguna forma se interpreta también como esa actitud de los países de Latinoamérica frente a la guerra, de querer estar de alguna forma ahí ajenos, alejados, aun cuando se reconoce que ha existido una gran vulneración de derechos. Finalmente, Silvia, las cifras. ¿Cuáles son las cifras que tenemos en este momento de la guerra, un año después? 140.000 soldados rusos muertos, según Ucrania. Rusia dice que no, que han sido 5.967 bajas. Civiles, 7.000 civiles muertos en Ucrania, 12.000 heridos. Refugiados, 8.075.000 refugiados acogidos en distintos países de Europa. Y esa es la realidad que se vive en este momento, un año después de que empezó esta guerra, ¿no? Daniel. Sí, Silvia te encaraba antes de esta respuesta una consulta sobre la crisis alimentaria y sus derivados. ¿Qué aspectos están en Europa y donde estás más puntualmente tocando cuando se trata de un aumento de precios en los productos y ya su consecuencia la inflación? Que además en Paraguay también tenemos algo de eso, pero ahí en Francia y en otros países, ¿qué plantean
¿Qué piensan hacer a raíz de esto? Porque todavía no va a tener un paño frío ni va a terminar la guerra entre Ucrania y Rusia. ¿Cómo se proyecta en lo económico Europa principalmente cuando se trata de inflación a raíz del aumento de precios de la canasta básica? Es una excelente pregunta, Diego, y la estrategia ha sido una. La estrategia de la Unión Europea ha sido básicamente enfocarse en otro tipo de aliados para proveer, digamos, los alimentos de la canasta que venían importados de los países que hoy se encuentran en guerra. También juega un papel fundamental para el tema de los alimentos, el tema energético, porque cuando se afecta el sistema energético, pues esto encarece los alimentos, el combustible, el petróleo y la energía. Sin duda alguna es el punto débil de Europa, más en esta temporada invernal, pues sí que los precios han subido mucho. Lo vemos acá en Francia con las manifestaciones que se han generado permanentemente por las reformas que hay en el gobierno, en España también, en Grecia. Hay muchas movilizaciones sociales al interior de Europa, pero sin duda alguna en la canasta no se ha sentido mucho porque la Unión Europea importa muchos alimentos de América Latina, pero también sí se ha de visto África. reducido. Pero Daniel, perdón que te disculpe, pero sí se ha visto reducido tanto citabas Grecia, citabas también, yo te decía Inglaterra, sí se ha reducido en la cantidad de productos que vos puedes llevar porque están limitados. O sea, no es que ya puedes llevar 1 kilo de tomate, puedes llevar 3 unidades de tomate, y esto es una realidad que está pasando en varios países, en varios supermercados que proveen a la canasta familiar de la población de su país. Limitan la cantidad de productos que uno puede llevar. Sí, por supuesto que existe esa limitación en algunos países. En el caso acá de Francia no, en España tampoco. Se va al supermercado normal y se compran los productos En Inglaterra de manera sí. normal. En Inglaterra y en Pero Grecia hay reducción. Hay otros países donde hay reducción, claro que sí. Eso depende también, digamos, de quiénes son sus principales proveedores y qué tan cercanos están a ese conflicto. Acá en Francia, por ejemplo, pues muchos alimentos se importan incluso de Israel, de Colombia, de otros países latinoamericanos, y otros son producidos acá mismo en Francia, ¿no? Pero claro, Inglaterra, por ejemplo, ha sido uno de los países que ha sentido esto, y también la inflación creciente que ha generado que haya más pobreza, de esa pobreza invisible. Incluso algunos medios de comunicación internacionales publicaban cómo ha crecido esa pobreza extrema al interior de Inglaterra, que la ha traído, por supuesto, este conflicto internacional. Eso no cabe duda, Silvia, que las consecuencias las hemos sentido aquí, y que América Latina no puede seguir siendo tan apática a esta realidad. Esto no es una noticia del exterior y de una guerra que sea lejana, es una noticia que toca el bolsillo de los paraguayos, que toca el bolsillo de los latinoamericanos, sin duda alguna, y que exige que tenga un mayor tratamiento y mayor despliegue y profundidad por parte de los medios de comunicación. Totalmente de acuerdo contigo, Daniel, con respecto a las repercusiones que tenemos, y sobre todo a que creemos que no es una guerra que está tocando nuestras puertas, cuando vos mismo analizabas al comienzo del informe de que nosotros estamos sufriendo obviamente también esta crisis financiera que se está trasladando, pero así también se está involucrando a los países vecinos que tienen armamento ruso bélico para que puedan donar armamento ruso bélico en contra de Rusia, más precisamente, sobre todo en un país como vos citabas al presidente de tu país en Colombia, pero para no irnos tan lejos, nuestro vecino Fernández y nuestro vecino Lula Ignacio da Silva, que menos va a entregar su armamento ruso, siendo que estaba haciendo hasta hace pocas semanas atrás ejercicios bélicos en la zona del Amazonas con tropas rusas. O sea que esto va a ser muy difícil que suceda, que América Latina, que está involucrado, done o entregue esas armas para que vayan en contra de las personas o del país que entregó esas armas en su momento. Algo muy importante que toca Paraguay, Silvia, es la desdolarización y el fenómeno de desdolarización que no solamente se está dando en algunos países del mundo que están en el bloque aliados a Rusia, sino también en América Latina. Pues Brasil y Argentina ya tienen en su agenda unificar una moneda,
Y esto llegó también, este eco llegó al Congreso en Colombia, donde se planteó una moneda para América Latina precisamente para debilitar al dólar. Esto hace parte también de una propuesta y de un proyecto que tiene Rusia con otros países aliados como Irán y como China para tener una moneda en común con sus países aliados. Es decir, la guerra se ha ido al escenario económico. No Así estamos mismo. viendo solo una guerra militar, Sin sino duda. una guerra económica. Te Y cuento, claro, recordarle a la gente que México, sin embargo, no quiso por Obrador sumarse a esto, López Obrador sumarse a lo que era la moneda en común que quieren plantear para la zona de América Latina, Mercosur y sus allegados. Así es, Silvia. Diego, sin duda alguna, acá lo que vemos es una guerra económica y bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ir profundizando un poco más. Este informe que ustedes vieron, hemos estado viajando, nos acercamos a países a la frontera, pero todavía no vamos más allá, ¿no? Estamos hablando de Lituania, de Polonia, un poco más al este, hacia Alemania. Se puede uno mover con tranquilidad, pero ir a la zona de guerra todavía no es seguro. Realmente que además para nosotros como periodistas exige un protocolo especial, tener unos permisos especiales por parte de los ejércitos y de las fuerzas militares que están en la zona, porque si no es así puede ser interpretado como un acto de espionaje, por ejemplo, y estaríamos corriendo un grave riesgo. Hay periodistas en este momento, incluso europeos, de cadenas muy comerciales como La Sexta, que en este momento se encuentran tras las rejas por no seguir los debidos protocolos para el ingreso a la zona de conflicto. Muy difícil, Diego, la situación. no, yo quería comentarle nada más, sumando a esto, Daniel, ya que tocaron el tema de la moneda única. Recordemos que cuando Lula asumía el 1 de enero pasado en Brasil, ya se especulaba muy fuerte de que había una intención con Fernández, presidente de Argentina. Pero ese tema, Daniel, acá cuando aterriza a Paraguay, los analistas económicos, no todos, claro, pero en su mayoría no estaban muy de acuerdo porque ven a Paraguay como una moneda muy fuerte a través del guaraní que tiene más de 70 años estable. No así, por ejemplo, el peso, no así el real que están debilitados y que con la moneda única en el Mercosur sí se va a fortalecer esa moneda. Nos puede, pero a nos puede ir nosotros, en contra. claro, no va a jugar en contra. Lo mismo, por eso México se puso en esa postura, por más de que sí está aliado en algunas cosas con Rusia, se pone de la misma postura porque ellos necesitan estar dolarizados, igual que nosotros, que nuestro dólar es fuerte y nuestra moneda guaraní es fuerte. O sea, a ambos países, por más, y además nosotros no tenemos alianzas directas con Rusia, exceptuando, por ejemplo, la exportación de la carne, que es lo más fuerte. Tal cual. Pero no así. Entonces México y Paraguay no se sumarían, pero podría ser en un posible escenario a futuro que propulsando países tan potencias tan grandes en Sudamérica como Argentina y Brasil sí claro, suceda. porque no nos sumemos. Claro, ¿sabes por qué, Daniel? Los niveles de inflación son muy diferentes. Sí. Mientras Paraguay tenemos 2% a veces, pero eso ya es muchísimo en un mes. En Argentina tenés cuánto, más de 30, 40%. Sí, yo creo que en ese momento incluso todos estuvimos de acuerdo. A nosotros no nos conviene una moneda única en la región. Sí. Claro, esa integración comercial y económica como se vivió acá en la Unión Europea afecta a algunos y beneficia a otros. Claro. Por ejemplo, acá en Europa no beneficiaba en nada a un país como Inglaterra entrar y esto generó, pues, digamos que Inglaterra, aunque es parte de la Unión Europea, en el tema económico no unificó moneda y pues allí la moneda es la libra esterlina y no el euro como lo es en toda Europa porque no estaba al mismo peso de la moneda de la libra, por ejemplo, con la peseta de España. Pues pasa igual en América Latina y esto de alguna manera pues es uno de los fenómenos que se da y hay países como Paraguay que tienen una economía estable y que no les conviene a los que no tienen economía estable. Claro, tal cual. Así mismo, Daniel, te mandamos un fuerte abrazo de la distancia, nos comunicamos contigo durante la semana para tratar más a fondo estos temas y otros temas que tengan que ver con el continente viejo, el continente conquistador en su momento de grandes países de América Latina. Un abrazo, Daniel, y nos vemos dentro de poco aquí en línea. Silvia, Diego, un abrazo, muchas gracias. Igual, Daniel Mejía, ¿eh? Sí, sí, es cierto, Diego. Cuando se planteó siquiera, muchos estuvimos, creo que la ciudadanía en sí, porque no nos conviene a nosotros. No, a Paraguay no le conviene. Por las dos monedas, porque el guaraní es estable y el dólar es estable para nosotros dentro de todo. Y a México, que sí tiene mucho más trabajo bélico, o sea, tiene también ejercicios y está enlazado con Rusia, aún así México tampoco, también se puso con López Obrador totalmente en contra de participar de esta moneda única. Tal cual, tal vez para algunos sea una facilidad,
pero para la economía paraguaya, Le levante a Argentina de la situación en la que está desvalorizada a el peso. Argentina le va a convenir, a Claro. Brasil le va a convenir y a otro país que ahora no registro en cuanto a A especificar Colombia le va a convenir. le va a convenir, pero a Paraguay le va No. a tirar abajo. Sí, así mismo. Es por eso que esta situación, pero como bien decía, claramente la intención de Rusia va a seguir siendo la de promover e impulsar que los países de Latinoamérica se sumen también a una moneda para tratar de sacar. Si ya salieron del sistema SWIFT, que es el sistema de transferencia internacional, por supuesto también de buscar una moneda única a través que ellos también con los lazos que tengan y ponerse firmes también en el continente americano que somos todos. Claro, acá está bien claro, como para cerrar el tema, decirle que la guerra no siempre es con fusiles, No, con misiles, con hombres militares. La guerra también es en la billetera. en algún momento termina impactando económicamente aún a las personas o los países que no estén involucrados. Tal cual.